El polémico yutebe Camilo Ochoa, conocido por su constante enfrentamiento verbal contra el crimen organizado, volvió a desatar controversia al señalar directamente a Ismael Zambada Sasueta, alias el M. Flaco, como el supuesto autor intelectual detrás de un intento de atentado en su contra. Según las declaraciones de Ochoa, este líder criminal, identificado como una de las figuras clave dentro de la llamada Maliza, habría ordenado la ejecución del ataque desde un hotel en la Ciudad de México. Lo más inquietante de su relato es que las órdenes se habrían transmitido de forma encriptada, intentando ocultar la verdadera fuente de la orden para evitar represalias directas o el rastro de responsabilidades. Antes de continuar, quiero recordarte que en este canal defendemos al pueblo mexicano y denunciamos la impunidad con valentía. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta lucha por un México libre de violencia. Cada clic es un paso hacia el cambio que todos necesitamos. Ochoa, en su estilo directo y desafiante, aseguró que tuvo la oportunidad de enfrentarse a los pistoleros enviados para eliminarlo, pero tomó la decisión de no quitarles la vida. A todos me los pude haber echado, uno por uno, pero les perdoné la vida, afirmó con contundencia, dejando en claro que no teme a quienes lo buscan silenciar. Sin embargo, esta muestra de compasión no fue suficiente para garantizar su seguridad ni la de su familia, lo que lo orilló a abandonar el país y refugiarse en el extranjero, buscando proteger lo que más ama. El relato de Camilo no solo estremece por su crudeza, sino porque revela cómo operan las complejas y bien organizadas estructuras del crimen en México. Según su testimonio, los pistoleros enviados por el M. Flaco formaban parte de una red jerárquica que involucraba a otros nombres clave del narcotráfico. Desde Culiacán, Sinaloa, la operación habría sido supervisada y ejecutada con precisión. Ochoa señaló que el 19 recibió órdenes directas del 15, quien a su vez fue instruido por Jesús, el hermano de El Minilic, otra figura de peso en este oscuro mundo. Todo esto, según el yutebe, fue coordinado con precisión para ejecutar el atentado en la capital del país. Este episodio expone una de las mayores vergüenzas que enfrenta nuestro querido México: la capacidad del crimen organizado para operar sin restricciones reales, cruzando estados y burlando autoridades que parecen más preocupadas por cuidar sus intereses que por proteger a la población. La situación de Camilo no es un caso aislado, es el reflejo de la realidad que enfrenta cualquier persona que se atreve a alzar la voz contra estas organizaciones que han sembrado el terror en cada rincón del país. Pero la historia no termina ahí. Camilo también denunció que otras facciones del crimen han comenzado a dirigir sus amenazas hacia él. Específicamente, mencionó que la gente del sombrero lo ha calificado de mentiroso y mitómano, prometiendo que también será renunciado. Esta expresión, escalofriante en su contexto, no deja lugar a dudas: su vida está en peligro constante. Este nivel de amenazas deja claro que no se enfrenta a un solo grupo, sino a un entramado de facciones criminales que lo ven como un enemigo a eliminar. Lo que vivimos en México es inaceptable. La situación de Camilo Ochoa pone de manifiesto no solo la brutalidad del crimen organizado, sino también el abandono en el que las autoridades han dejado a quienes buscan un cambio real. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que estas mafias operen como si fueran dueñas del país? ¿Cuántos más tendrán que huir, esconderse o ser silenciados para que finalmente tomemos cartas en el asunto? Es momento de exigir justicia, de alzar la voz y de proteger a aquellos que se atreven a enfrentar a estas redes de terror. México merece paz, seguridad y, sobre todo, un gobierno que no le dé la espalda a su gente. Así que, tú que estás leyendo esto, únete a esta lucha. Suscríbete y sé parte de esta comunidad que no se queda callada. Juntos podemos construir un México más seguro, un país donde no tengamos que temer por hablar la verdad. La batalla es difícil, pero no imposible. ¿Qué estamos esperando? No es únicamente un tema de violencia desbordada. Es un problema mucho más profundo, de impunidad descarada, de una ausencia de control territorial y de un sistema que, en lugar de combatir al crimen organizado, pareciera darle un pase libre para operar con una comodidad insultante. La situación de Camilo Ochoa no es un caso aislado, es un espejo de lo que viven miles de mexicanos cada día. Desde líderes de opinión y figuras públicas hasta ciudadanos comunes, nadie está a salvo de esta violencia que no discrimina, que atraviesa clases sociales, géneros y edades. Las amenazas, los ataques y el desplazamiento forzado se han convertido en una realidad cotidiana en un país que sigue perdiendo la batalla por el control de sus calles y por el derecho de su gente a vivir sin miedo.
Este caso también evidencia cómo las palabras, las declaraciones y las narrativas públicas se han transformado en armas en esta lucha desigual. Camilo Ochoa, con su estilo directo, provocador y sin pelos en la lengua, ha despertado la ira de grupos criminales que lo perciben como un enemigo, alguien capaz de afectar su imagen o sus operaciones. Pero eso no justifica, bajo ninguna circunstancia, las amenazas y ataques que ha recibido. Nadie debería vivir con temor por ejercer su derecho a la libertad de expresión, mucho menos en un país que, en teoría, se define como democrático. La libertad de palabra no debería costarle a nadie su seguridad, su tranquilidad, peor aún, su vida. El exilio forzado de Camilo Ochoa es un testimonio desgarrador de cómo México sigue cediendo terreno frente a la violencia. Mientras estas estructuras criminales tengan la capacidad de intimidar, amenazar y desplazar a quien se les oponga, la sensación de inseguridad solo continuará creciendo, y el daño no será exclusivo para las víctimas directas, sino para toda la sociedad. Cada ataque, cada amenaza, cada desplazamiento es un recordatorio de que el crimen organizado no solo controla comunidades enteras, sino que ha logrado infiltrar todos los niveles de la sociedad mexicana. La historia de Camilo no debería quedar relegada a ser una anécdota más, enterrada en el mar de violencia que inunda al país. Es un recordatorio claro y doloroso de cómo el crimen organizado se ha vuelto omnipresente, desde las comunidades más humildes hasta los espacios públicos más visibles, como las redes sociales. Es una prueba irrefutable de la fragilidad de un sistema que no puede proteger ni a los ciudadanos comunes ni a las figuras públicas, porque, al final, todos somos vulnerables ante un enemigo que parece no tener límites. Cuando un líder criminal como el M. Flaco tiene el poder de orquestar un ataque en pleno corazón de la Ciudad de México, movilizando recursos y órdenes a través de cadenas de mando que cruzan estados enteros, estamos presenciando una muestra de poder que debería alarmarnos a todos. Esto no es solo un atentado contra Camilo Ochoa, es un desafío abierto al Estado y a sus instituciones. Es una declaración de guerra contra cualquier intento de autoridad y una demostración de que el crimen organizado sigue operando con una impunidad insultante, casi absoluta. Las declaraciones de Camilo, donde afirma que decidió no atacar a los pistoleros enviados en su contra, nos muestran otro ángulo de esta tragedia, la desesperación y la impotencia a las que se ven reducidas las personas cuando enfrentan al crimen organizado. Que alguien tenga que abandonar su hogar, su país y su vida cotidiana para proteger a su familia no debería ser la norma, pero lamentablemente lo es. Camilo Ochoa es solo un rostro visible en esta crisis. Detrás de él hay miles de historias que no se cuentan, de familias que son desplazadas, de negocios que cierran, de comunidades enteras sometidas al control absoluto de estas organizaciones. México no puede seguir viviendo bajo este yugo. No podemos permitir que estas historias sigan siendo el pan de cada día. Es hora de que el pueblo alce la voz, de que exijamos justicia y tomemos acción para recuperar lo que nos pertenece, nuestra libertad, nuestra paz y nuestro derecho a un futuro sin miedo. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que el crimen organizado decida quién vive, quién muere y quién tiene que huir? La respuesta no puede esperar más, porque cada día perdido es un día más en el que el poder está del lado equivocado. La realidad es que la mayoría de las personas en México no tiene una plataforma ni los medios para denunciar lo que le sucede, y ahí radica la diferencia. El caso de Camilo Ochoa no solo evidencia lo que está mal en nuestro país, sino también subraya lo que debe cambiar de raíz. El crimen organizado no solo utiliza la violencia como arma, sino que también implementa una estrategia calculada de control psicológico. Cada amenaza, cada ataque, cada persona que se ve forzada a huir del país es un mensaje claro y siniestro: nosotros mandamos y nadie está a salvo. Este mensaje, repetido una y otra vez, busca infundir miedo, desmoralizar al pueblo y consolidar un poder que parece intocable. Pero no podemos ni debemos aceptar que esta narrativa se convierta en el sello de nuestra nación. El Estado mexicano, con todas sus fallas y carencias, tiene una obligación ineludible: responder con firmeza y determinación. Cada ataque como el que sufrió Ochoa no puede quedar impune, porque hacerlo sería como gritarle al país que la ley ya no tiene poder, que las instituciones ya no sirven y que el crimen siempre gana. Eso no es aceptable. México necesita enviar un mensaje claro y contundente: la ley aún importa, las instituciones aún protegen, y el crimen no puede seguir avanzando como si fuera el dueño del territorio. Esto no se soluciona únicamente con operativos espectaculares o patrullas visibles en las calles. Lo que necesitamos es una estrategia integral, un esfuerzo decidido para atacar las raíces del problema.
La pobreza, la desigualdad y la corrupción son el caldo de cultivo de esta violencia que nos consume. Sin justicia social, sin una limpieza real en las instituciones, cualquier esfuerzo será como poner una curita en una herida abierta. Necesitamos cambios profundos, y los necesitamos ahora. La sociedad mexicana también tiene un papel crucial en esta lucha. No podemos resignarnos, no podemos normalizar la violencia ni aceptar que esto es lo que nos tocó vivir. Cada denuncia, cada acto de resistencia, cada exigencia de justicia es un paso adelante en la construcción de un México mejor. Es fácil sentir que somos pequeños frente a un problema tan grande, pero la historia nos ha demostrado una y otra vez que la unidad y la acción colectiva son herramientas poderosas. Camilo Ochoa, aunque haya tenido que salir del país para protegerse, sigue siendo un símbolo de resistencia. Su caso resuena en todo México como un recordatorio de que esta lucha no se libra únicamente con balas y operativos, sino también con nuestra determinación como sociedad. Es una batalla por el alma de nuestro país, por la libertad de expresión, por la seguridad de nuestras comunidades y por el derecho de todos los mexicanos a vivir sin miedo. Y aquí es donde tú, que estás leyendo estas palabras, tienes un papel fundamental. No te quedes como un espectador. Suscríbete, únete, y sé parte de una comunidad comprometida con el cambio. Cada clic es un acto de resistencia, cada voz que se suma es una declaración que dice, ya basta. Juntos somos más fuertes, juntos podemos construir el México que soñamos, el México que merecemos. A todos los mexicanos, mi mensaje es claro, no nos rindamos. No dejemos que el miedo nos paralice, ni que la violencia defina lo que somos. México es más grande que sus problemas, y su gente es más fuerte que cualquier amenaza. Sigamos adelante con unidad, con valentía y con la certeza de que podemos superar este desafío. Porque México no le pertenece al crimen. México le pertenece a su gente, a su cultura, a su espíritu indomable. ¡Viva México y su gente luchadora! No permitamos que esta batalla quede en el olvido. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, de construir un futuro en el que estas historias sean solo recuerdos de un pasado que dejamos atrás. Sigamos luchando por un México digno, seguro y libre.